27, Romanos 3, 27. Romanos 3, 27, lo pones hasta el 31. El 31, 3, 27 hasta el 31. ¿Y cómo están ahora? ¿Bien? Como dice el hermano Manuel, más viejos que ayer. ¿Y eso es cierto? ¿Que estamos más viejos que ayer? ¿Ya lo tienen en la escritura? Vamos a leer esta escritura. Lo que dice Pablo a los romanos. ¿Dónde está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos o es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley. Haces una pregunta. En ninguna manera, sino confirmamos la ley. Bueno, vamos a orar. Yo le pido que ore por mí, que haya palabra, que Dios sobre con la palabra de Dios y que seamos alimentados por la palabra. Padre eterno, aquí estamos en el nombre de Jesús para hablar de tu palabra, para escudriñar tu palabra. Espíritu Santo, toma mis labios, mi corazón, mi mente, en el nombre de Jesús, para que tú hables de acuerdo a tu palabra, para que tú redarguyas, para que tú edifiques, para que tú bendigas, en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias por tu presencia. Amén y amén. Pueden sentarse. Los que vinieron el viernes, el hermano Kelvin habló. Yo apunté lo que el hermano estaba hablando, porque sacó unos porcentajes bien tremendos, una estadística bien tremenda acerca de la moralidad, cómo está la moral en nuestros días. Y el hermano da unas estadísticas bien tremendas, tanto en el hombre como en la mujer. Hay un espíritu de rebeldía en la moral, en la ley, y esto nos indica que estamos a punto de enfrentar la justicia de Dios. Y estamos mirando alrededor de nosotros señales que tal vez no advertimos, y eso que dijo él es una señal, la degeneración moral en el mundo es una señal de que viene la ira de Dios al mundo. ¿Y quién podrá librarse de la ira de Dios?
nosotros como cristianos podemos recibir un mensaje de aliento, de advertencia, de precaución para cambiar nuestra actitud frente a la profecía, frente a los acontecimientos. Como cristianos, Dios nos ha dado la bendición de llegar a una iglesia donde se predica la sana doctrina, donde se reargulle el pecado, donde se invita a la santidad. Pero yo vengo de México y yo vi cosas terribles allá, cosas tremendas allá. Y un demonio dijo a una muchacha, le dijo: te voy a llevar. Y el miércoles yo les decía que me ayudaran a orar por esa muchacha, porque yo siento una carga. Le dije yo a mi esposa, la que estaba ahí junto a mí: ¿oíste lo que dijo el demonio? No, ¿qué dijo? Dijo que venía por fulana. Y me di cuenta allá que no es casualidad. Nosotros no nos movemos por la casualidad, sino nos movemos por la voluntad de Dios. Yo no tenía planes de ir a México, y todavía cuando iba para México, iba pensando, pues ¿para qué vine? Y yo no sabía que por rescatar un alma, Dios me había movido desde aquí hasta aquellos lugares para detener un espíritu de muerte. Y le voy a decir, habíamos 10 personas y nadie lo oyó. Mi esposa no lo entendió, pero yo entendí. Así está Satanás obrando. Satanás está redoblando estrategia tras estrategia, porque le queda muy poco tiempo. Cristo viene pronto. Satanás está trabajando más que nunca para destruir, para matar, para traer maldición a la tierra, para distraer. Oiga, algo terrible estoy viendo. Y yo me vine con una carga muy pesada. Y el miércoles les decía: ayúdame a orar porque siento una carga muy pesada. De tener un espíritu de muerte no es tan fácil. Para que se manifieste un espíritu de muerte, se necesita oración. Se necesita meterte con Dios, en intimidad con Dios, para discernir un espíritu de esa magnitud. Y también me llevó por otra razón. Pude mirar un juramento, pude estar presente en un juramento religioso. Y ahí pude ver yo cómo se ata un alma. Tras juramento se ata un alma para mandarla al infierno. Y yo estuve ahí. Y también le volví a decir a mi esposa: ¿entiendes lo que están haciendo? Dijo: no, pues yo no entiendo. Están haciéndole un juramento para atar su alma para llevárselo al infierno. Cosas demasiado grandes que el Espíritu Santo está mostrando a los creyentes. Cosas tremendas, muerte. Y allí en Romanos dice, como está escrito: no hay justo, ni aún
uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura. Hay en sus caminos quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. ¿Cómo está el mundo hoy en nuestros días? Podemos discernir el mundo, podemos hacer algo para detener la ira de Dios. La ira de Dios viene sobre el mundo, en un mundo perverso, en un mundo lleno de maldad. Tenemos nosotros una misión en la iglesia, tenemos una misión espiritual como creyentes, detener la ira de Dios. ¿Sabe por qué la ira de Dios no ha llegado todavía? Porque hay cristianos aquí, precisamente aquí en la tierra. Y detener la ira de Dios es detener los juicios de Dios, detener la obra de Satanás, detener esa obra satánica que viene a matar y a destruir y hacer con el hombre, con la persona lo que él quiere. Pero la iglesia necesita abrir los ojos, necesita humillarse ante Dios para poder tener revelación, para que los espíritus malignos se puedan revelar, mientras los espíritus satánicos no se van a revelar, mientras no haya quien lo revele. Religiones falsas que están engañando a la pobre gente con una cara de religión y con una cara de cristianismo, un cristianismo barato, un cristianismo, se puede decir, inclinado a las obras de Satanás, haciendo juramentos, ligando a la gente con juramentos para mandarlos al infierno. Fíjese la labor de la iglesia, la labor de la iglesia, la labor de los creyentes. Es una labor, una misión muy especial que Dios nos ha dado a un grupo pequeño, nos ha dado la potestad para detener y para pararnos en la brecha contra las maquinaciones de Satanás. Este mensaje se trata de la jactancia. La religión se jacta, la religión se aplaude ella misma y la religión se siente victoriosa cuando logran atar un alma y disponerla para el infierno. Y esa alma me dolió. Esa alma que ellos ataron, a mí me dolió. Y tal vez esto se está grabando y tal vez va a llegar allá a oídos de ellos. Usted no sabe los ataques que a mí me mandan por textos religiosos de México, porque yo les hablo la verdad. Esas religiones falsas que atan y se dan la jactancia, se glorían de tener la mejor religión, la iglesia verdadera de Jesucristo, pero no es más que una sinagoga de Satanás. Y lo digo públicamente, la sinagoga de Satanás. A mí me hervía la sangre, le dije a mi esposa, me hierve la sangre ver estos juramentos. ¿Y sabe por qué más me dolía? Porque se lo estaban haciendo a un hermano mío. Me sentí impotente porque estaba enfrente de familia. Quería hacer un escándalo y quería gritarles en su cara que eran sinagoga de Satanás, pero había hecho un escándalo en la familia.
Pero ellos se jactan, ellos tienen jactancia, ellos se enorgullecen de poder hacer lo que hacen. Y a mí me impulsó y dije, voy a impulsar en la iglesia a redoblar los cultos de oración. La iglesia necesita doblar rodillas ante Dios, porque viene juicio y el juicio va a comenzar por la casa de Dios. Así dice Pedro. El juicio comienza por la casa de Dios. Y si comienza por la casa de Dios, ¿qué será el impío y el pecador? Dice la Biblia dice la palabra de Dios que Cristo va a venir a recoger la iglesia para dejar al mundo en una crisis, en un juicio en el mundo, para juzgar a los que rechazaron la sangre de Cristo. Otra cosa que yo vi, yo tengo muchas experiencias allá. Una mujer que había ido a la iglesia, tenía años yendo a la iglesia, y ella iba a la iglesia, ofrendaba y parecía una mujer cristiana. Y daba testimonio de cristianismo. Y ella, cuando yo llegaba allá, me invitaba para orar en su casa. Ella siempre necesitaba oración. Pero un día llega el momento y llega a entrar en agonía. Y yo estaba ahí cuando preguntó, fíjese lo que preguntó. Dijo, ya me voy, pero ¿por cuál camino? Oiga, palabras tremendas. ¿De qué le sirvió el cristianismo? ¿De qué había servido el cristianismo? ¿De qué había servido aparentar el cristianismo, un cristianismo religioso y estar siempre con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia? Cada uno de nosotros está establecido para el hombre que muera una sola vez y después viene en juicio. Y sabe lo que pude ver, que el juicio de Dios comienza en la agonía cuando estamos ya para partir al mundo de las tinieblas. Y tal vez llevemos un cristianismo y hagamos todo lo que podemos hacer por servirle a Dios, y podemos decir y podemos aparentar cristianismo, pero a la hora de la muerte es allí donde viene el espíritu de muerte y dice, tú no te vas para allá, te vas para acá. Le dije yo a mi esposa, ¿qué podemos hacer en un caso de esos? Nada. El que no decide con sus 5 sentidos recibir a Jesucristo, olvídese que lo va a recibir cuando esté en agonía. El que no hizo obras de justicia cuando tuvo 5 sentidos, olvídese que cuando venga la agonía va a hacer alguna obra de justicia.
Ahí ya no hay tiempo para hacer obras de justicia. Y las obras de justicia es el reconocimiento de la sangre de Cristo, reconocimiento del lavamiento con la sangre de Jesucristo. Muchos quieren recibir a Cristo ya cuando apenas pueden hablar. Y le dije a mi esposa, eso ya no se vale, no se puede. Una persona que nunca le había servido a Cristo y llega en agonía y está en agonía y le dijeron, recibe a Jesucristo. Dijo, no puedo. No se puede recibir a Jesucristo con dos sentidos nada más. Se tiene que recibir a Cristo con toda conciencia, con todo entendimiento, con los 5 sentidos. Tenemos que declarar que somos cristianos y dar testimonios de cristianismo con todos nuestros 5 sentidos. Si no, no habrá salvación. Tendrás que enfrentar el espíritu de muerte y ahí te vas a dar cuenta que nunca tuviste a Dios en tu corazón. Algo terrible, y tenemos que hablarlo y tenemos que decirlo, porque tenemos que confesar a Jesucristo. Tenemos que decirle a Jesucristo, abrir el corazón a Cristo. Y allí en Romanos dice, la fe es el camino que pone fin a la jactancia. La fe verdadera es el camino que pone fin a la jactancia, al orgullo, a la maldad. Decía yo al hermano José ayer, sabe que la prueba nos enfrenta y nos hace reaccionar. Mientras que no hay pruebas, podemos decidir si le servimos a Dios o no. Pero cuando viene la prueba, ahí el clamor es diferente. Cuando viene la prueba, entonces clamamos diferente, lloramos diferente, buscamos la justicia de Dios diferente, porque entonces nos damos cuenta que somos mortales, que desde que nacimos nos persigue un espíritu de muerte. ¿Y quién puede justificar nuestra condición frente a un espíritu de muerte? Solamente la justicia de Dios. Solamente la justicia de Dios que lava y limpia de todo pecado. Entonces la pregunta es, ¿estoy seguro de que he sido justificado ante Dios? Si hoy viniere Cristo y me parara frente al arrebatamiento, ¿sabría yo qué es el arrebatamiento? Si hoy viniera la muerte y viniera el espíritu de muerte por mi alma, ¿estaría seguro que yo me tenía que ir con él? ¿O estaré seguro de dónde voy a ir a pasar la eternidad? Las cosas de Dios no son un juego. Las cosas de Dios son serias, sublimes. Pero aún así hay quien se jacta. Toman el Evangelio para jactarse, para enorgullecerse. Pero cuando viene la prueba y cuando tienen que enfrentar la realidad, ahí se dan cuenta, ¿dónde está la jactancia? Puede preguntarle a un moribundo, ¿dónde está la jactancia? ¿De qué tiene que jactarse? Puede preguntarle a un moribundo, ¿dónde está el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo? No hay orgullo.
porque todo ser humano estamos amenazados de muerte y solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Fe y justificación, camino a la reconciliación con Dios. ¿Hemos sido justificados? Hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Si han sido lavados con la sangre de Cristo, di amén. Si hemos sido lavados con la sangre de Cristo, soy justificado por la muerte en la cruz del Calvario, porque Él fue mi justicia. Ya no hay más muerte, ya no hay más pecado, no hay más justificación más que la que Cristo ha venido por la sangre de Cristo. Justicia sin ley, ritualista. La religión se vuelve ritualista. He estado mirando y discerniendo el mundo religioso y sabe usted que a la gran ramera del capítulo 17 la están dejando desnuda. Allá en México está viendo eso. Aquí casi no se ve. Sacerdotes están quitándole la vestidura a la iglesia ramera y es la madre de las rameras, la madre del falso cristianismo, pero la están dejando desnuda porque ya se está llegando la hora. Ya Dios viene a hacer justicia. La justicia de Dios se va a manifestar. La ira de Dios se va a manifestar y el creyente que es lavado con la sangre de Cristo no es justificado y no verá muerte. La justicia significa el carácter de Dios. Le servimos a un Dios justo, a un Dios poderoso, a un Dios recto. Si es un Dios tan grande y es un Dios tan justo, tenemos que servirle con toda el alma, con todo el corazón y con toda la mente. Tenemos que entregar todo nuestro ser al Señor Jesucristo. Justicia significa rectitud. Dios es un Dios santo. A Dios no le podemos reclamar nada porque Él es un Dios santo. Pero nosotros tenemos que declarar a un Dios santo. Isaías dijo, siendo un hombre de labios inmundos, he visto al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Estás seguro de que un día vamos a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores? Y dice que un carbón encendido fue puesto en sus labios. Y entonces habló y profetizó. El carbón encendido lo tenemos ahora con el Espíritu Santo. Les decía yo el miércoles, adora a Dios, adóralo en lenguas angelicales. Puedes adorarlo con lenguas angelicales, porque Él es santo, 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 3 veces santo. Aquel que confiesa al Dios 3 veces santo
está justificado por la sangre de Cristo. Pero la religión ritualista tiene que echar manos de los rituales para poder sentirse cuando menos aliviado por un momento. Esto hace la religión ritualista, la religión falsa. Se justifica por rituales, se justifica por pactos falsos que no llevan más que a una atadura religiosa, una atadura que se van a enfrentar un día. Cristo viste al hombre con la justicia misma del Dios a través de creer en el sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario. La fe en Cristo pone fin o rechaza la jactancia. ¿Sabe que no tenemos de nada de qué jactarnos? Como cristianos, a través de la fe, rechazamos la jactancia, el orgullo. Pablo dijo, si alguien tiene de qué gloriarse, soy yo. Fariseos. Nacido en la alta alcurnia judía. Si alguien tiene de qué jactarse, fui al cielo, vi la gloria de Dios, pero Pablo decía, yo no tengo de nada que jactarme. ¿Sabe que el cristianismo falso se jacta, se justifica? El cristianismo falso se jacta. Si da $1, cree que ya se ganó el cielo. Se jacta de ofrendar. Si hace un sacrificio la religión falsa, creen que pasarse la mano por todo, haciéndose una cruz invertida ya se justificó, ya soy justo. Eso es la religión falsa. La religión falsa se satisface con ritos falsos. Eso hace la religión falsa. Fe en Cristo pone fin y rechaza la jactancia, el orgullo humano, la soberbia y la altivez. Para llegar a la humillación de Cristo tenemos que rechazar estas cosas. ¿Cómo podemos humillarnos ante Dios? Tenemos que llegar y humillarnos ante Dios. Por la fe nos llegamos a humillar ante Dios y a través de la fe rechazamos la jactancia, el orgullo y la vanidad. Ya no hay más jactancia ni más vanidad, sino que somos de Cristo. Justicias humanas, la fe rechaza a las obras de las justicias humanas. Las obras humanas causan jactancia en uno mismo. No tenemos de qué jactarnos. Tenemos que buscar a Dios porque queremos ver la gloria de Dios. Buscamos a Dios porque queremos ver la gloria de Dios. En este caso, tenemos que ser inconformes de un cristianismo pasivo y meternos con Dios para ver la gloria de Dios. No llevar una religión muy ficticia. A la iglesia de Sardis, el capítulo 3 de Apocalipsis, le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Hay mucho cristianismo que ya murió. Hay mucho cristianismo
en el mundo que ya murió. La Biblia dice: por verse multiplicado la maldad, la fe de muchos se resfriará, el amor de muchos se resfriará. Hay una corrupción en el mundo, una corrupción moral que arrastra aún la fe de los cristianos y los mata. El propósito de Satanás es matar al que tiene vida. Sardis era una iglesia que tenía nombre de que vives, pero estás muerta. ¿Por qué estaba muerta la iglesia de Sardis? Porque estaba muy cómoda, porque no entraba la presencia de Dios y vino una muerte espiritual. Tenemos que cuidarnos de una muerte espiritual. Clamar todos los días por la unción del Espíritu Santo. Todos los días es nuestra labor en este mundo. Mientras que Dios no nos recoja de este mundo, tenemos que clamar y buscar unción de parte de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Humíllate. ¿Quieres caminar en la gloria de Dios? Métete con Dios. No hay religión, no hay precepto religioso que te lleve a la santidad más que meterte con Dios. Buscar con todo el corazón, con todo el alma, buscar a Dios. Por lo que he dicho ahora, me van a llover mensajes de allá afuera. Yo me cubro con la sangre de Cristo. Y aquí les digo, desde este lugar les digo, estoy cubierto con la sangre de Cristo. A mí me atacan más los de mi familia. Ataques fuertes. No cree usted que son ataques fáciles, porque les digo la verdad. Les digo sepulcros blanqueados que guardan una ley que ya no tiene validez. Sepulcros blanqueados. Esas palabras les llegan hasta el corazón. Y si llega este video hasta allá, yo me cubro con la sangre de Cristo. Así que póngase de pie y comience a adorar a Dios. Comienza a decirle a Dios: Santo, Santo, Santo. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. Santo eres, santo eres, santo eres, santo eres. Gloria al nombre de Jesús. ¿Quieres recibir revelación de parte de Dios? Comienza a clamar, comienza a clamar, comienza a clamar, comienza a declarar con tu boca, comienza a declarar que Jesucristo es el Señor. Comienza a declarar que Jesucristo vive. Comienza a declarar que Jesucristo es grande y poderoso. Comienza a declarar. En tu boca está la palabra, en tu boca está la palabra. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder, hay poder, hay poder en Cristo, hay poder en Cristo, hay poder en Cristo.
Santo Dios de la gloria, Padre eterno. Padre eterno, tuyo es el poder, la gloria y la magnificencia. Señor de la gloria, cúbrenos con tu sangre poderosa, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Santo eres, Señor, santo eres, tú eres digno de toda alabanza, tú eres digno de toda alabanza. Santo Dios, santo Dios, santo Dios, bendito seas, bendito seas, bendito seas. A ti sea la honra y la gloria para siempre. Gracias Dios, gracias Dios. Vamos a cantar ese canto que dice: santo, santo, santo.